El aire acondicionado del vestíbulo del salón Crystal Palace golpeó mi rostro con una frialdad que contrastaba brutalmente con el calor sofocante de aquella noche de sábado. Eran las 19:45 p.m. y el ambiente olía a perfumes caros, madera encerada y esa expectativa eléctrica que precede a los eventos de la alta sociedad. Alisé con las manos temblorosas la seda de mi vestido color azul medianoche, una prenda que había elegido meticulosamente para no desentonar en la renovación de votos de mi único hijo. Desde la entrada de cristal podía ver el desfile de automóviles de gama alta, Mercedes, BMWs, un Porsche reluciente, entregando sus llaves al servicio de ballet. Todo parecía perfecto, una coreografía de lujo y exclusividad que yo misma había financiado con los ahorros de toda una vida de trabajo duro en la industria textil. Me sentía orgullosa, o al menos eso creía, hasta que la vibración de mi celular en el bolso de mano rompió el encanto y me arrastró a una realidad mucho más cruda y dolorosa. Saqué el dispositivo esperando ver un mensaje de Lucas preguntando por mi llegada. Quizás un «Mamá, te estamos esperando», que calmara mis nervios. En su lugar, la pantalla iluminada me mostró una notificación del grupo familiar de WhatsApp, un mensaje que claramente no estaba destinado a mis ojos, reenviado por error en la prisa de la organización. El texto, escrito por mi nuera Valeria, brillaba con una crueldad digital que me cortó la respiración. «Amor, asegúrate de no traer a la vieja. Es un evento de imagen, solo para gente importante. Que se quede viendo TV». Me quedé paralizada, releyendo las palabras una y otra vez, buscando algún error de interpretación, alguna broma oculta. Pero lo que siguió fue aún peor. La respuesta de mi hijo, de mi propio Lucas, no fue una defensa ni una reprimenda. Fue un simple, cobarde y devastador emoji de risa. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Un vínculo sagrado que había protegido durante décadas. Lo más irónico, lo que hacía que la bilis subiera por mi garganta, era la notificación justo encima del chat insultante. Era la confirmación de mi banco, con fecha de hoy por la mañana. Transferencia exitosa, 35.500 liras USD, a Salón Crystal Palace. Ahí estaba la dicotomía de mi existencia resumida en 2 líneas de texto. Para pagar las facturas, para cubrir los caprichos, para financiar la fantasía de estatus de Valeria, yo era indispensable. Pero para su imagen pública, para la foto de Instagram y la convivencia social, yo era simplemente la vieja, un estorbo que debía ser ocultado frente al televisor, como un mueble desgastado. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono con tanta fuerza que temí romper la pantalla, sintiendo cómo la humillación pública se mezclaba con una furia fría, casi quirúrgica, que empezaba a despertar en mi pecho. No era tristeza lo que sentía, era el despertar de una acreedora que acaba de darse cuenta de que su inversión es un fraude total. Señora Carmen, la voz del jefe de ballet, un hombre joven que me conocía de cuando yo misma entregaba la mantelería en este lugar hace años, me sacó de mi estupor. ¿Se encuentra bien? ¿Vas a entrar ya? Los fotógrafos están esperando la llegada de los novios, pero usted debería estar en la mesa principal. Su tono era respetuoso, genuino, un contraste abismal con el desprecio que acababa de leer en mi pantalla. Levanté la vista y miré hacia el interior del salón a través de las inmensas puertas de vidrio. Podía ver a los camareros circulando con las bandejas de canapés de salmón y las copas de champán francés, ese mismo champán que yo había insistido en importar para complacer el paladar exigente de la gente importante de Valeria. La escena me pareció de repente ajena, grotesca, como si estuviera viendo una obra de teatro donde yo era la productora, pero se me había prohibido subir al escenario. Me quedé allí parada, en el umbral, debatiendo entre la huida digna y la confrontación emocional. «Gente importante», había escrito ella. Mis ojos escanearon el salón buscando a esa supuesta élite. Vi a amigos de la pareja, influencers de medio pelo, colegas de trabajo de Lucas que siempre me habían mirado por encima del hombro. Ninguno de ellos sabía lo que costaba cada metro cuadrado de ese evento. Ninguno sabía que la vieja había hipotecado su tranquilidad para que ellos pudieran brindar.
La vergüenza inicial de ser excluida se transformó rápidamente en una evaluación pragmática de la situación. Yo no era una invitada no deseada rogando por un plato de comida. Yo era la dueña del contrato. Y en el mundo de los negocios, del cual provengo, y en el cual sobreviví cuando enviudé, cuando una de las partes rompe la cláusula de buena fe, la otra parte tiene todo el derecho de rescindir el acuerdo, sin importar las consecuencias colaterales. A través del cristal, localicé finalmente a Valeria. Llevaba el vestido de encaje y pedrería que costó $400, otra cifra que salió directamente de mi cuenta de ahorros bajo el pretexto de un préstamo que nunca se devolvería. Se veía radiante, riendo con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa con esa elegancia ensayada que tanto le gustaba proyectar en sus redes sociales. A su lado Lucas le susurraba algo al oído, probablemente celebrando que habían logrado gestionar la ausencia de su madre sin drama. Se veían tan seguros, tan intocables en su burbuja de vanidad, convencidos de que el mundo giraba gracias a su carisma y no gracias a mi chequera. Esa imagen, esa risa despreocupada a costa de mi dignidad, fue el combustible final que necesitaba. La madre abnegada murió en ese preciso segundo, asesinada por un emoji de risa. En su lugar, renació la empresaria implacable que no perdona una deuda moral. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la noche, y sentí cómo la postura de mi cuerpo cambiaba. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y sequé una lágrima solitaria que se había atrevido a escapar por el rabillo del ojo. No, hoy nadie me vería llorar. Llorar es para las víctimas, y yo estaba a punto de convertirme en el verdugo. Miré el teléfono una última vez, leyendo el mensaje como si fuera una declaración de guerra. «¿No traigas a la vieja?», murmuré para mí misma, saboreando la ironía de sus palabras. «Qué lástima, Valeria, porque resulta que la vieja no solo traía su presencia anticuada. La vieja traía la autorización bancaria, la solvencia y la dignidad que, ustedes les falta». Guardé el celular en mi bolso con un clic metálico que sonó definitivo, como el seguro de un arma quitándose antes del disparo. El valet seguía esperando mi respuesta, con la mano extendida hacia la puerta principal, listo para abrirme paso hacia la fiesta. Lo miré con una serenidad que debió parecerle extraña dadas las circunstancias. «¿Señora Carmen?», insistió, confundido por mi inmovilidad. Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una mueca tensa, carente de cualquier alegría maternal. «No, Roberto, no voy a entrar por ahí», le dije con voz firme, girando mi cuerpo no hacia el salón de baile, sino hacia el pasillo lateral que conducía a las áreas administrativas. Hoy no soy una invitada. Hoy vengo en calidad de auditora. Mis pasos resonaron con fuerza sobre el mármol mientras me alejaba de la música y las risas, dirigiéndome hacia la única oficina donde mi nombre realmente significaba algo: la gerencia. Caminé con determinación hacia la puerta de madera, oscura, que indicaba administración privada. Sabía que Ricardo, el gerente del salón y un viejo conocido de mis tiempos de proveedora, estaría allí revisando los últimos detalles de la logística. Mi mente ya no estaba en la humillación, sino en el cronograma. Faltaban 15 minutos para que sirvieran la entrada. 15 minutos para que la gente importante se sentara a comer. Tenía el tiempo justo. No iba a hacer un escándalo en la puerta gritando como una loca. Eso es lo que ellos esperarían de una vieja senil. Mi venganza sería silenciosa, legal y absolutamente devastadora. Puse la mano en el pomo de la puerta de la oficina. Sentí el metal frío bajo mi palma y supe que al girarlo, la vida de mi hijo y mi nuera cambiaría para siempre. Entré sin llamar, lista para cancelar el espectáculo más caro de sus vidas. Al cerrar la puerta de la oficina, el silencio repentino actuó como un portal temporal, arrastrándome lejos del lujo del salón hacia el polvo y el ruido de mi antigua vida. De repente no estaba en un evento de gala, sino de vuelta en el taller. Hace exactamente 20 años, el olor a cuero y barniz de la oficina de Ricardo fue reemplazado en mi memoria por el aroma acre del aceite de máquina y la tela de poliéster barata. Podía escuchar el zumbido incesante de mi vieja máquina de coser industrial, una bestia de metal que vibraba tanto
que me dejaba los brazos entumecidos hasta los hombros. Eran las 3:00 de la madrugada de un martes cualquiera, y mientras el resto del mundo dormía, yo seguía pedaleando, cosiendo dobladillos por centavos para acumular el capital que mi hijo necesitaba. Recuerdo mirar mis manos bajo la luz cruda de la lámpara flexo, los dedos hinchados y llenos de pequeños pinchazos que ya ni siquiera sangraban, callos sobre callos formados por décadas de fricción. En aquel entonces, Lucas acababa de ser aceptado en la universidad privada de sus sueños, esa que costaba una fortuna que una costurera viuda no debería poder pagar. Pero yo no. Era solo una costurera. Era una madre con una misión suicida de ascenso social. Cada puntada, cada metro de tela cortado, tenía un precio y un destino. La matrícula semestral. No comí carne roja durante 4 años. Reciclé mi ropa hasta que las costuras cedieron y trabajé turnos dobles de 16 horas, todo para que él nunca tuviera que pedir una beca por bajos recursos. La cifra está grabada a fuego en mi contabilidad mental. $25,000. Eso fue lo que costó, centavo a centavo, convertir a Omenausdía mi hijo en el licenciado respetable que hoy se avergüenza de mí. $25,000 que salieron de mis riñones y de mi vista cansada, entregados en sobres bancarios mensuales para que él pudiera caminar con la cabeza alta entre los hijos de los empresarios. Nunca le pedí que me lo devolviera. Mi pago era su éxito, su integración en ese mundo que ahora me cerraba la puerta en la cara. Pensé que estaba construyendo un futuro para ambos, pero ahora veo que solo estaba financiando mi propia obsolescencia, creando un hombre que aprendería a valorar el precio de todo y el valor de nada. La memoria saltó entonces a una tarde más reciente, hace apenas 5 años, un día gris que debería haberme servido de advertencia. Estaba parada en el concesionario de autos usados, entregando las llaves de mi sedán, el único lujo que me había permitido tras la muerte de mi esposo. El vendedor me miraba con lástima mientras yo firmaba los papeles de traspaso, renunciando a mi independencia de transporte. ¿Estás segura, señora Carmen?, me preguntó. Asentí con un nudo en la garganta, porque Lucas y Valeria necesitaban ese empujón para su primer hogar. No les bastaba un alquiler. Querían ser propietarios en una zona exclusiva, lejos del barrio obrero donde yo los crié. Ese día, salí del concesionario con un cheque de gerencia por $40,000, el fruto de la venta de mi coche y de liquidar un fondo de inversión que mi marido había dejado para mi vejez. Fui directamente al banco y transferí la suma completa para el enganche de su departamento, ese dúplex moderno, con vista a la ciudad donde ahora vive Valeria. Recuerdo la promesa de Lucas. Es una inversión para la familia, mamá. Siempre tendrás tu habitación ahí para cuando quieras quedarte. ¡Qué mentira tan dulce y venenosa! Los $40,000 se evaporaron en las escrituras a nombre de ellos, y mi habitación terminó convirtiéndose, mes tras mes, en el cuarto de visitas y finalmente en el almacén de hobbies Mianon de Mea, Valeria. Y luego vinieron los intereses de esa deuda emocional, pagados en cuotas de humillación sutil, dentro de esas mismas paredes que yo ayudé a levantar. Recordé una cena hace 2 años, cuando sugerí cambiar las cortinas del salón porque el sol estaba dañando los muebles. Valeria soltó una risita aguda, como si hubiera contado un chiste tierno pero estúpido. «Ay, Carmen», dijo con esa voz que usaba para hablarle a las mascotas o a los niños lentos. «Mejor no opines de decoración. Tus gustos son muy anticuados, muy de los años 80. Aquí buscamos una estética minimalista». Me quedé callada, mirando mi plato, esperando que Lucas dijera algo, que defendiera mi gusto o al menos mi intención. Pero Lucas no dijo nada. Siguió cortando su filete, ignorando la bofetada verbal que acababa de recibir su madre. Ese silencio fue más doloroso que cualquier grito. Empecé a notar el patrón. Cada vez que yo intentaba participar, opinar o simplemente existir en su espacio, Valeria me corregía o me ignoraba, y Lucas se convertía en una estatua de sal. Si me quejaba después, si le decía a mi hijo que me sentía desplazada, él suspiraba con exasperación, rodando los ojos. «Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Valeria te adora.
Tú eres la que imagina cosas donde no las hay. Estás muy sensible últimamente. ¿Será la edad? El gaslighting se convirtió en la moneda de cambio habitual. Me hicieron dudar de mi propia percepción. ¿Realmente era yo la anticuada, la difícil, la vieja, que no entendía los códigos modernos? Llegué a pedir perdón por ofensas que no había cometido, a retirarme temprano de las reuniones familiares para no molestar con mi presencia. Me convencieron de que mi dinero era bienvenido, pero mi voz no. Financié la remodelación de su cocina el año pasado, otros $8.500 en granito importado, y ni siquiera me invitaron a la cena de inauguración porque era solo para amigos íntimos. Cada dólar que les di, cada hora de sueño que sacrifiqué en mi juventud, cada vez que me mordí la lengua para no causar conflicto, todo eso se acumuló como una presión hidráulica dentro de mi pecho. No era solo el dinero, era la vida que les había entregado en bandeja de plata. He pasado los últimos 10 años encogiéndome, haciéndome más pequeña para caber en los márgenes de sus vidas brillantes, disculpándome por ocupar espacio. Pero la mujer que cosía hasta sangrar no era una mujer débil, era una superviviente que había olvidado su propia fuerza, adormecida por el amor maternal. Hoy, ese amor se había secado, evaporado por el calor de la pantalla de un celular. Mientras estaba allí parada en la oficina del gerente, todas esas cifras, 25.000, 40.000, 8.500, dejaron de ser números abstractos y se convirtieron en munición. Ya no veía a mi hijo como el niño que necesitaba protección, ni a mi nuera como la joven que necesitaba guía. Los veía como lo que eran en ese momento, socios morosos en un contrato que habían decidido violar, unilateralmente. Y en los negocios, cuando un socio te traiciona, no le lloras, le ejecutas las garantías. Miré mis manos de nuevo. Ya no tenían los callos de la costura, estaban manicuradas y adornadas con un anillo de oro. Pero la fuerza en ellas era la misma. Esas manos habían construido un patrimonio desde la nada, y esas mismas manos tenían el poder de desmantelarlo en una noche. La nostalgia por el pasado se disipó, reemplazada por una claridad fría y absoluta. Había terminado de ser la víctima de mi propia generosidad. Ricardo, el gerente, levantó la vista de su escritorio, sorprendido al verme entrar sin ser anunciada, con la mirada de quien ha visto un fantasma, o, peor aún, a un cobrador implacable. Su sonrisa profesional vaciló al notar que yo no venía a socializar. «¿Doña Carmen?» Pensé que estaba en el brindis, dijo poniéndose de pie instintivamente. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, asegurándome de que el pestillo hiciera clic. «El brindis se acabó, Ricardo», respondí con voz calmada. «Y me temo que la fiesta también». Ricardo se levantó de su silla ergonómica de cuero negro, con un gesto de genuina confusión, sus ojos moviéndose rápidamente entre mi rostro inexpresivo y la puerta cerrada a mis espaldas. La oficina estaba impregnada de ese silencio hermético que solo se encuentra en los centros de mando de lugares caóticos, amortiguado por paneles acústicos que dejaban el estruendo de la fiesta como un murmullo lejano e inofensivo. Él llevaba un traje gris impecable y un reloj de plata que brillaba bajo la luz halógena. Un hombre acostumbrado a lidiar con novias histéricas y suegras borrachas, pero claramente desarmado ante mi compostura gélida. «¿Pasa algo con el servicio, doña Carmen?», preguntó, apoyando las manos sobre la superficie de caoba de su escritorio. «Si es por la temperatura del vino, ya di instrucciones para que lo bajaran 2 grados». Su intento de normalizar la situación, de tratarme como a una abuela quisquillosa, chocó contra el muro de mi silencio deliberado mientras yo avanzaba lentamente hacia la silla de visitas frente a él, sin apartar la mirada de sus ojos, obligándolo a reconocer que la dinámica de poder en esa habitación acababa de cambiar drásticamente. Me senté con una lentitud calculada, alisando la falda de mi vestido una vez más, sintiendo la textura fría de la seda bajo mis yemas, un recordatorio táctil de mi inversión en esa noche. Coloqué mi bolso de mano sobre el escritorio, el sonido del cierre metálico resonando como un martillazo en el silencio tenso. «Ricardo, ¿recuerdas quién firmó el contrato original para este evento hace 6 meses?» Pregunté con voz suave, casi didáctica. Él parpadeó, confundido por el cambio de tema,
y buscó instintivamente una carpeta azul marino que descansaba sobre una pila de documentos a su derecha. Bueno, técnicamente, empezó a decir, titubeando mientras abría la carpeta. No esperé a que terminara su frase diplomática. Extendí mi mano y giré la carpeta hacia mí, revelando la primera evidencia tangible de mi reclamo. El contrato de prestación de servicios, un documento de 12 páginas impreso en papel bond, de alto gramaje, con el membrete dorado del Salón Crystal Palace brillando en el encabezado. Ahí estaba, en la última página, mi firma, un trazo firme y anguloso en tinta azul indeleble, justo encima de la línea que decía «El cliente». No había ninguna otra firma al lado, ni la de Lucas, ni la de Valeria. Léelo en voz alta, por favor, Ricardo. El nombre que aparece bajo «parte contratante», ordené, señalando el campo específico con mi dedo índice, cuya uña perfectamente pintada contrastaba con la blancura del papel. Ricardo se aclaró la garganta, incómodo, y leyó: Carmen Rosa Morales, titular única. La implicación práctica de este papel era absoluta y devastadora. Legalmente, los novios eran simples invitados en mi evento. Ellos no tenían voz ni voto sobre la logística, la música o el menú. Yo no era una patrocinadora silenciosa. Yo era la dueña del espectáculo. La realización cruzó el rostro de Ricardo, quien empezó a entender que no estaba lidiando con un problema familiar, sino con una disputa contractual. Exacto, confirmé, retirando la mano pero dejando el contrato abierto como una frontera entre nosotros. Y como titular única, tengo derechos específicos sobre la ejecución del servicio. Saqué mi celular del bolso, la pantalla aún brillando con la luz tenue de la notificación bancaria, y lo coloqué junto al contrato. Esta era la segunda prueba, la más volátil, el comprobante de la transferencia realizada esa misma mañana. Mira la fecha y la hora, Ricardo. Hoy, a las 09:15 am. Él se inclinó para ver los números digitales. La cifra de $35.500 USD aparecía en negrita, seguida de un código de autorización verde que confirmaba que los fondos ya estaban en las arcas del salón. No era una promesa de pago, ni un cheque posfechado. Era dinero líquido, real, que ya había sido absorbido por su sistema contable. «El dinero está ahí, doña Carmen. Nunca lo hemos dudado», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma, aunque vi una gota de sudor formarse en su sien. «Por eso estamos dando el servicio premium. La langosta, el champán Dom Perignon, la orquesta de cuerdas, todo está pagado». Asentí lentamente. «Sí, está pagado. Por mí». Deslicé el dedo por la pantalla para abrir el desglose de la transacción. «Este dinero representa el trabajo de mis últimos 5 años, Ricardo. No es un regalo de bodas, es un contrato de servicios. Y en los negocios, cuando el beneficiario del servicio insulta al inversor, el grifo se cierra. La implicación financiera era clara. Yo tenía el poder de reclamar la calidad del servicio, o en este caso, la cancelación del mismo por incumplimiento de las condiciones morales implícitas en cualquier acuerdo de buena fe. Antes de que pudiera protestar, dirigí su atención a un tercer documento que estaba, irónicamente, sobre su propio escritorio, medio oculto bajo unos planos de iluminación. Era el diagrama de asignación de mesas, un plano impreso en A3 con círculos de colores representando la distribución de los invitados. Lo saqué de debajo de los otros papeles con un movimiento rápido. «¿Dónde estoy sentada, Ricardo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él se puso rojo, visiblemente avergonzado. Su dedo vaciló antes de señalar una mesa pequeña, la número 19, ubicada en la esquina más alejada de la pista de baile, justo al lado de la puerta abatible de servicio de la cocina y detrás de una columna estructural. Me dijeron que usted prefería un lugar tranquilo, lejos del ruido de los parlantes», balbuceó, repitiendo la mentira que seguramente Valeria le había contado. Observé el plano con frialdad clínica. La mesa principal, mesa 1, tenía los nombres de Valeria, Lucas y los padres de ella, que no habían puesto un centavo. La mesa 2 y 3 eran para los VIPs, influencers y amigos de la alta sociedad. Y yo,
La mujer que firmó el cheque de $35.500 USD estaba relegadas a la zona de carga y descarga, donde el ruido de los platos sucios sería mi única compañía. Esta evidencia visual no necesitaba explicación. Era un mapa geográfico de mi exclusión. Tranquilo, Ricardo. Sé que no fue tu idea, pero esto prueba la premeditación. No fue un descuido. Fue un destierro planificado dentro de mi propia fiesta. Pero, doña Carmen, esto se puede arreglar, intentó mediar él, sacando un bolígrafo. Podemos poner una silla extra en la mesa principal ahora mismo. Moveremos a quien sea necesario. Levanté la mano para detenerlo. No, Ricardo, no se trata de la silla, se trata de esto. Desbloqueé el teléfono nuevamente y abrí el chat de WhatsApp, la cuarta y más dolorosa prueba. Giré el aparato para que él pudiera leerlo claramente. El brillo de la pantalla iluminó el mensaje infame. No traigas a la vieja, es solo para gente importante. Y debajo, la respuesta de mi hijo. Ricardo leyó el texto en silencio, sus ojos recorriendo las palabras crueles. Vi cómo su expresión profesional se desmoronaba, dando paso a una mueca de disgusto humano. Incluso para un hombre que había visto de todo, la crudeza de llamar vieja a la madre que financia el lujo era difícil de tragar. Esto es inaceptable, murmuró, devolviéndome el teléfono con delicadeza, como si fuera un objeto contaminado. La prueba digital había funcionado. Ya no me veía como una cliente difícil, sino como una víctima de una estafa moral. ¡Exacto! Es un incumplimiento de la cláusula de respeto mutuo, si quieres ponerlo en términos legales, dije, guardando la captura de pantalla, pero manteniendo la imagen mental fresca en el aire. Ellos quieren la fiesta de la gente importante. Bueno, la persona más importante en cualquier transacción comercial es la que paga, y la que paga acaba de ser informada de que no es bienvenida. La implicación práctica era que mi decisión de cancelar no era un capricho emocional, sino una respuesta lógica a una hostilidad declarada. Pero no había terminado. Necesitaba que Ricardo entendiera que esto no era un incidente aislado de hoy, sino el final de una larga cadena de abusos. Busqué en mi carpeta de archivos favoritos en el celular y encontré la quinta prueba. Un archivo de audio de hace 2 años. Escucha esto, Ricardo. Solo dura 15 segundos. Presioné play y subí el volumen. La voz de Valeria, inconfundible y chillona, llenó la pequeña oficina, grabada accidentalmente, durante una llamada que ella creyó haber colgado. «Ay, no te preocupes por el dinero. En cuanto el viejo muera o la vieja se canse, vendemos todo. Esa fábrica y las casas valen una fortuna. Solo hay que tener paciencia y aguantar sus historias aburridas un poco más». El silencio que siguió al audio fue sepulcral. Ricardo me miró con los ojos muy abiertos. Esa grabación transformaba a Valeria de una nuera grosera a una depredadora calculadora. Eso fue hace 2 años, expliqué. Mi voz carente de emoción pero cargada de verdad. Han estado esperando a que me canse o me muera para cobrar. Hoy decidí cansarme, pero no de la manera que ellos esperaban. Esta prueba auditiva selló el pacto entre nosotros. Ricardo, que había conocido a mi difunto esposo y sabía lo mucho que habíamos luchado para levantar nuestro negocio, asintió lentamente. La empatía masculina y el respeto profesional se alinearon. Entendió que yo no estaba arruinando una boda. Estaba defendiendo mi legado. «¿Qué quiere hacer, doña Carmen?», preguntó finalmente, su tono ahora cómplice, casi militar. Ya no había condescendencia, solo disponibilidad operativa. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la evidencia física y digital que había desplegado sobre su escritorio. El contrato que me daba el mando, la transferencia que me daba la propiedad, el plano que demostraba el desprecio, el chat que probaba la humillación y el audio que revelaba la malicia. Eran 5 clavos en el ataúd de la fiesta. «Quiero ejecutar la cláusula 6 del contrato», dije con precisión quirúrgica. «Cancelación inmediata por fuerza mayor». La fuerza mayor siendo que el cliente ha perdido la fe en el proyecto. Ricardo revisó el contrato rápidamente. «La cláusula 6 implica una penalización del 50% si se cancela el mismo día», advirtió cumpliendo con su deber.
Perderá $17.750, doña Carmen. No recuperará todo. Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa fría y triste. Ricardo, perder $17.000 es barato comparado con el precio de mi dignidad. Quédate con la penalización. Considéralo una propina por las molestias. Pero quiero que el otro 50% vuelva a mi cuenta el lunes a primera hora. Él asintió, impresionado por mi desapego material ante una suma que para muchos sería una fortuna. La implicación era clara. Yo estaba dispuesta a quemar dinero para quemar su reputación. ¿Y el servicio?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre la orden de trabajo. Miré el reloj de pared. Eran las 20:05. La entrada de crema de langosta debía salir en 10 minutos, ¿verdad? Ricardo asintió. Sí, la cocina está emplatando ahora mismo. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Deténlo. Todo. Que no salga ni un solo plato más, ni una botella de agua. Quiero que los camareros recojan lo que ya está en las mesas. La orden era absoluta. No quería una reducción de servicio. Quería un vacío total. Los invitados se van a alterar, advirtió él, visualizando el caos. Hay 150 personas ahí fuera esperando cenar. Esa era exactamente la idea. Mejor. El hambre agudiza los sentidos, Ricardo. Quizás con el estómago vacío entiendan mejor el mensaje. Señalé el contrato una vez más. Como cliente única, prohíbo la distribución de alimentos comprados con mi dinero a personas que no están autorizadas por mí. Y en este momento, mi lista de autorizados está vacía. Ricardo respiró hondo, cerró la carpeta azul con un golpe seco y tomó su radiotransmisor. «Entendido, doña Carmen». Su dedo pulgar se posó sobre el botón de hablar. La transformación de la oficina era completa. De un lugar de gestión de crisis a un centro de operaciones de demolición controlada. Las pruebas sobre la mesa eran irrefutables. Yo no era la villana. Era la justicia poética con una cuenta bancaria. «Espera un momento», añadí antes de que hablara por la radio. Saqué una última prueba. Una pequeña tarjeta de presentación arrugada que había encontrado en el bolsillo de mi hijo hace semanas y que había guardado por instinto. Era de un abogado de sucesiones. La puse sobre la mesa junto al audio. Ellos ya estaban consultando cómo inhabilitarme legalmente por senilidad. Así que, Ricardo, cuando des la orden, hazlo sabiendo que estás salvando a una mujer cuerda de ser devorada. Él miró la tarjeta, luego a mí, y asintió con una firmeza renovada. «Atención a todas las unidades», dijo Ricardo al radio, su voz resonando con autoridad. «Código rojo en salón principal. Repito, código rojo. Detengan el pase de cocina inmediatamente. Bloqueen salida de bebidas. Seguridad. Posiciones en las puertas». Escuché el crujido de la estática y las respuestas confundidas de los jefes de sector. «¿Gerencia? ¿Confirmamos paro total?», preguntó una voz metálica. Ricardo me miró a los ojos una última vez, buscando la confirmación final. No parpadeé. No hubo duda en mi mirada, solo la certeza de quien ha soportado demasiado. «Afirmativo», respondió él al radio, sin dejar de mirarme. «Paro total. El cliente ha revocado el servicio». Me puse de pie, recogiendo mi bolso pero dejando las pruebas esparcidas sobre su escritorio, como un recordatorio de por qué estaba sucediendo esto. «Gracias, Ricardo», dije caminando hacia la puerta. «Voy a entrar al salón ahora. Tengo una mesa, la número 19, esperándome». «Doña Carmen», me llamó antes de que saliera. Me giré. Él me miraba con una mezcla de admiración y temor. «¿Estás segura de que quiere estar ahí cuando se den cuenta? Se va a poner feo». Ajusté el chal de mi vestido, preparándome para la tormenta. «Oh, Ricardo, no me lo perdería por nada del mundo. He pagado $35.500 por este espectáculo. Quiero verlo en primera fila». Abrí la puerta y el ruido de la fiesta me golpeó de nuevo. Pero esta vez sonaba diferente. Ya no era el sonido de mi exclusión. Era el sonido de un Titanic que acababa de chocar contra un iceberg. Y yo era el único bote salvavidas, alejándome lentamente en la oscuridad. Salí de la oficina de Ricardo con la extraña sensación de ligereza que precede a las grandes tormentas, caminando por el pasillo de servicio con pasos inaudibles sobre la alfombra industrial gris. Mi celular, ahora convertido en el panel de control de mi venganza,
Brillaba en mi mano mientras accedía a la aplicación de mi banco, esa herramienta digital que Valeria siempre despreció como cosas de viejos que no entienden la nube. Mis dedos, firmes y precisos, navegaron hasta la sección de tarjetas adicionales, donde aparecían los nombres de Lucas y Valeria vinculados a mi línea de crédito principal, una extensión de generosidad que había durado demasiado tiempo. Con un movimiento deliberado del pulgar, seleccioné la tarjeta Black de Lucas, la misma que solía usar para sus cenas de negocios y sus trajes de diseñador, y pulsé la opción bloquear temporalmente por robo o extravío. No era una mentira técnica. Me habían robado el respeto, y el extravío de su brújula moral era evidente. Vi cómo el icono verde de «activa» cambiaba a un rojo definitivo de «bloqueada», sintiendo una satisfacción visceral, casi eléctrica, al saber que la próxima vez que intentara pagar una ronda de tragos para impresionar a sus amigos, el terminal rechazaría su vanidad con un pitido agudo y vergonzoso. No me detuve ahí. La estrategia requiere un cerco total, un asedio financiero que no dejara escapatoria ni margen para la negociación de última hora. Deslicé la pantalla hacia la tarjeta de Valeria, esa que ella llamaba su tarjeta de emergencias. Aunque las emergencias solían ser bolsos de temporada o tratamientos de spa de $300, recordé la vez que gastó el equivalente a mi presupuesto de comida de 2 meses en unos zapatos que solo usó una vez, justificándolo como una inversión en imagen. La ira fría volvió a subir, pero la canalicé en el botón de bloquear. Al confirmar la acción, el sistema me preguntó si deseaba reportar los plásticos como comprometidos. Seleccioné sí. En cuestión de segundos, la red de seguridad que los sostenía en su estilo de vida artificial se había desvanecido, cortando el flujo de efectivo que era, irónicamente, la única razón por la que toleraban mi presencia en sus vidas. Ahora, eran 2 náufragos en un océano de deudas, aunque todavía no se habían mojado los pies. Continué mi marcha por el pasillo, deteniéndome brevemente frente a una ventana lateral que daba al estacionamiento VIP, donde el Porsche alquilado de Lucas brillaba bajo las luces de seguridad. Saqué una pequeña libreta de mi bolso, una costumbre de mis tiempos de fábrica para anotar pedidos urgentes, y busqué el número de mi abogado de confianza, el doctor Arango. Aunque era sábado por la noche y sabía que no contestaría, necesitaba dejar el rastro digital, la evidencia de mi voluntad inequívoca. Redacté un correo electrónico breve pero contundente, cuidando cada palabra como si fuera una cláusula contractual. Asunto: revocación urgente de poderes y testamento. Estimado doctor Arango, por medio de la presente solicito la suspensión inmediata de cualquier poder notarial otorgado a mi hijo Lucas. Asimismo, solicito una cita a primera hora del lunes para reestructurar la totalidad de mi patrimonio y excluir a los beneficiarios actuales por causa de ingratitud manifiesta. Al presionar enviar, sentí que me quitaba un peso de encima, como si hubiera soltado un ancla que me mantenía atada a un puerto donde ya no era bienvenida. Guardé el teléfono y giré hacia la zona de cocinas, el corazón palpitante del evento que estaba a punto de sufrir un infarto masivo. Necesitaba verificar que Ricardo había cumplido su palabra. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo la maquinaria se detenía. Al empujar las puertas batientes, me golpeó el aroma intenso de la bisque de langosta y el caos organizado de una cocina profesional en hora punta. Sin embargo, el ritmo frenético habitual se estaba desmoronando ante mis ojos. El jefe de cocina, un hombre corpulento con el gorro torcido, estaba discutiendo en voz baja con el maître, señalando una fila de carritos térmicos cargados con platos soperos de porcelana fina que debían estar saliendo hacia el salón en ese preciso instante. Los camareros, vestidos con sus chalecos negros impecables, estaban parados en grupos de 3 o 4, murmurando entre ellos con expresiones de confusión y alivio, como soldados a los que se les ordena bajar las armas justo antes de la batalla. Me quedé en las sombras, junto a la pila de cajas de refrescos, observando cómo la orden de paro total se filtraba por la jerarquía del personal.
Un ayudante de cocina intentó poner una bandeja de canapés en la ventana de pase, pero el chef le dio un manotazo en la mano, negando con la cabeza y señalando hacia la oficina de gerencia. «Se acabó, chico. La dueña ha cerrado el grifo», escuché que decía, aunque no sabía que la dueña estaba a 3 metros de distancia, camuflada en su vestido de gala. Ver esa interrupción física, la comida, enfriándose en los carritos y el servicio paralizado, me dio la certeza tangible que necesitaba. No era un farol. Mi dinero, que había puesto todo eso en marcha, acababa de detenerlo en seco. La inercia del evento se había roto, y pronto la onda expansiva golpearía a los invitados en forma de hambre y desconcierto. Revisé mi reloj. Habían pasado 12 minutos desde que salí de la oficina de Ricardo. El tiempo jugaba a mi favor. Cada segundo de retraso en el servicio aumentaba la tensión en el salón principal. Mi plan silencioso tenía una coreografía precisa. Ahora debía infiltrarme en el territorio enemigo, no como la madre orgullosa que entra del brazo de su hijo, sino como la espía que se sienta en la oscuridad a esperar la detonación. Me dirigí hacia la puerta de servicio que conectaba directamente con la parte trasera del salón, cerca de los baños y de esa infame mesa 19. Antes de cruzar el umbral, me detuve frente a un espejo de cuerpo entero, colgado en el pasillo de empleados. Me miré fijamente, buscando rastros de la mujer vulnerable que había llorado en silencio tantas veces. No la encontré. La mujer del espejo tenía la mandíbula tensa, los ojos secos y una postura regia. Me retoqué el lápiz labial, un tono rojo oscuro, que Valeria siempre criticó por ser demasiado agresivo, y sonreí ante la ironía. Hoy, la agresividad era mi mejor accesorio. Empujé la puerta con suavidad y me deslicé dentro del salón Crystal Palace, aprovechando la penumbra creada por la iluminación ambiental tenue y los focos dirigidos hacia la pista de baile. El ruido de las conversaciones, las risas y el tintineo de las copas me envolvió de inmediato. Una burbuja de felicidad ignorante que estaba a punto de estallar. Nadie notó mi entrada. Para ellos, yo era invisible. ¿Parte del mobiliario? O quizás una empleada mayor supervisando algo. Caminé pegada a la pared, esquivando a un fotógrafo que revisaba sus lentes, hasta llegar a la esquina donde se encontraba la mesa 19. Era exactamente como la había imaginado. Una mesa pequeña, casi escondida detrás de una columna decorativa forrada de tela, con una vista obstruida de la mesa principal y peligrosamente cerca de la puerta por donde salían los camareros, o por donde debían haber salido. Me senté en la silla asignada, que ni siquiera tenía el lazo de satén que adornaba las sillas de los invitados importantes. Desde mi posición estratégica, tenía una visión perfecta de la mesa 1, iluminada como un escenario teatral. Allí estaban Lucas y Valeria, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Valeria se estaba tomando una selfie con una amiga, haciendo esa mueca de beso ensayada, mientras Lucas reía con su suegro, un hombre que jamás había trabajado un día en su vida y que vivía de las rentas de una herencia menguante. Se veían tan cómodos en su mentira, tan seguros de que la noche seguiría el guión de su éxito social. Verlos así, tan despreocupados mientras yo estaba sentada en la mesa de los marginados, solidificó mi resolución. No sentí pena por lo que iba a ocurrir. Sentí que estaba impartiendo una lección necesaria de física. Toda acción tiene una reacción opuesta y equivalente. Saqué el celular de nuevo, pero esta vez no para bloquear tarjetas, sino para monitorear el tiempo. 20:20 p.m. Según el cronograma impreso en las minutas de lujo que había sobre cada plato, la cena debería haber comenzado hace 5 minutos. Observé las mesas vecinas. Los invitados, inicialmente entretenidos con el vino, empezaban a mirar sus relojes y a buscar con la mirada a los camareros. El hambre es un instinto primario que no entiende de etiqueta, y en una boda donde se ha prometido un banquete, el retraso se convierte rápidamente en ofensa. Vi a una mujer en la mesa 5, vestida con demasiadas joyas, llamar a un camarero que pasaba recogiendo copas vacías. El camarero, siguiendo las instrucciones de Ricardo, sonrió cortésmente, hizo un gesto vago de «un momento» y siguió su camino, sin ofrecer explicaciones ni rellenar la copa.
La primera grieta en la fachada de la perfección había aparecido. Mi atención volvió a la mesa principal. Valeria había dejado de tomarse fotos y ahora miraba hacia la entrada de la cocina con el ceño fruncido. Podía leer sus labios desde la distancia. ¿Dónde está la comida? Le dio un codazo discreto a Lucas, quien asintió y se levantó para buscar al maître. Este era el momento crítico, el punto de inflexión donde la duda se transforma en pánico. Me acomodé en mi silla, cruzando las manos sobre el mantel inmaculado, sintiéndome como una directora de orquesta, esperando el momento exacto para dar la entrada a los timbales. Lucas interceptó a un jefe de sala cerca de la pista de baile. Vi el intercambio. Lucas preguntando con arrogancia, el jefe de sala respondiendo con una evasiva profesional y señalando vagamente hacia problemas técnicos. Lucas volvió a sentarse, visiblemente molesto, y le susurró algo a Valeria, quien puso los ojos en blanco con impaciencia. Aproveché esos minutos de incertidumbre para realizar una auditoría mental, rápida, de mis activos restantes. Tenía mi casa, mi pensión, mis ahorros intocables y, lo más importante, mi salud mental intacta. La inversión en Lucas había sido a fondo perdido, una quiebra técnica emocional, pero la liquidación de esta noche me permitiría recuperar mi libertad. Miré a mi alrededor, analizando a la gente importante que Valeria tanto quería impresionar. Eran rostros vacíos, sonrisas falsas, personas que estaban allí por el champán gratis y la oportunidad de criticar el vestido de la novia. ¿Por esta gente me había sacrificado? ¿Por su validación efímera? La revelación fue liberadora. No me importaba lo que ninguno de ellos pensara de mí. Podían llamarme loca, vengativa o tacaña. Mañana yo estaría reservando un crucero y ellos estarían lidiando con el escándalo. La atmósfera en el salón comenzó a cambiar palpablemente. El murmullo de las conversaciones subió de volumen, perdiendo su tono festivo y adquiriendo un matiz de queja colectiva. El alcohol con el estómago vacío estaba haciendo efecto. En la mesa 8, un tío lejano de Valeria golpeó suavemente su tenedor contra la copa, no para un brindis, sino para llamar la atención del servicio inexistente. Nadie acudió. La música de fondo, una lista de reproducción de jazz suave, parecía ahora una burla repetitiva que no lograba llenar el vacío de los platos. Escuché a alguien en la mesa de atrás decir: «¡Qué raro! En una boda de este nivel ya deberían haber servido al menos la entrada fría. ¿Se habrán quedado sin gas en la cocina?». Sonreí para mis adentros. No se habían quedado sin gas, se habían quedado sin patrocinador. Decidí que era el momento de preparar el terreno para mi pequeña victoria intermedia. Necesitaba que supieran que yo estaba allí, que no era un fantasma, sino una presencia vigilante. Saqué mi polvera y me miré en el pequeño espejo, asegurándome de que mi expresión fuera de absoluta serenidad. No debía parecer enfadada, debía parecer decepcionada. Una mártir elegante que observa el desastre desde la barrera. La clave de mi plan silencioso era mantener la ambigüedad hasta el último segundo. Si armaba un escándalo ahora, sería la vieja loca. Si esperaba a que ellos vinieran a mí desesperados, sería la matriarca con la solución o con la sentencia. Opté por la segunda opción. Valeria, incapaz de soportar la inacción, se levantó de la mesa bruscamente. Su silla, raspando el suelo con un sonido desagradable, caminó con pasos furiosos hacia la puerta de la cocina, ignorando a dos invitados que intentaron saludarla. Iba a exigir, a gritar, a usar ese tono de voz que reservaba para las empleadas domésticas y para mí. La vi desaparecer tras las puertas batientes por donde yo había espiado minutos antes. Contuve la respiración, contando mentalmente los segundos. 1, 2, 3. Sabía exactamente lo que iba a encontrar. Una cocina limpia, hornos apagados y un personal de brazos cruzados esperando órdenes de retirada. La confrontación con la realidad estaba ocurriendo fuera de escena, pero el eco llegaría pronto. Mientras tanto, Lucas se quedó solo en la mesa, revisando su celular con nerviosismo. Probablemente estaba intentando ver si su tarjeta pasaba para pedir pizzas de emergencia, o quizás estaba leyendo el chat familiar, esperando que yo hubiera contestado. Lo vi fruncir el ceño y golpear el teléfono contra la palma de su mano. «¡Tarjeta!», rechazada, susurré.
casi pudiendo ver el mensaje en su pantalla. La trampa financiera se había activado. Intentó con otra tarjeta, la de débito conjunta. El resultado sería el mismo. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Empezaba a entender que los problemas de esta noche no eran logísticos, sino sistémicos. Estaba atrapado en una jaula de oro sin llave. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Valeria salió. Pero ya no tenía la arrogancia de antes. Estaba pálida, con los ojos desorbitados, buscando a Lucas con desesperación. Cruzó el salón casi corriendo, olvidando su postura de reina, y le dijo algo al oído a su marido que hizo que él se levantara de un salto, tirando su servilleta al suelo. Los invitados cercanos se callaron, detectando el drama. La onda expansiva había llegado a la orilla. Valeria señaló hacia la cabina del DJ y luego hizo un gesto amplio que abarcaba todo el salón vacío de comida. Estaban perdiendo el control, y en medio de su pánico, sus ojos empezaron a escanear el salón, buscando al gerente, buscando una explicación, buscando a alguien a quien culpar. Aún no me habían visto. Mi ubicación en la mesa 19, detrás de la columna, me mantenía oculta de su primera barrida visual. Era la ventaja táctica de haber sido marginada. Desde la periferia se ve todo el centro, pero el centro nunca mira a la periferia. Disfruté de ese anonimato unos instantes más, observando cómo su mundo perfecto se agrietaba. Un camarero pasó cerca de mi mesa, retirando copas de agua que aún estaban llenas. «Disculpe», le dije en voz baja, deteniéndolo suavemente. «¿Podría dejarme esa botella de agua? Parece que la espera será larga». El joven me reconoció. Había estado en la cocina cuando di la orden, y asintió con una mezcla de respeto y miedo. «Por supuesto, doña Carmen. ¿Necesita algo más?». Negué con la cabeza. «No, hijo. Solo un asiento en primera fila». Me serví un vaso de agua con calma deliberada, bebiendo un sorbo mientras observaba a Lucas caminar apresuradamente hacia la salida, probablemente para intentar hablar con el valet o buscar efectivo en su coche, sin saber que el coche también era un espejismo financiado. Valeria se quedó sola de nuevo, rodeada de miradas inquisitivas. Una amiga se le acercó y le preguntó algo señalando su estómago. Valeria forzó una sonrisa que parecía una mueca de dolor y negó con la cabeza, mintiendo, ganando tiempo. El evento de imagen se estaba convirtiendo en un evento de supervivencia social. La humillación que habían planeado para mí se estaba invirtiendo magnéticamente hacia ellos. De repente, la música se detuvo. No fue un desvanecimiento suave, sino un corte abrupto, como si alguien hubiera arrancado el cable. El silencio que siguió fue atronador, mucho más fuerte que el jazz. Ricardo había ejecutado la segunda fase, silencio ambiental. Los murmullos de los 150 invitados se elevaron instantáneamente para llenar el vacío sonoro. ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz? ¿Y la comida? Las preguntas flotaban en el aire, densas y acusadoras. Valeria giró sobre sus talones, buscando al DJ, pero la cabina estaba vacía. El técnico estaba recogiendo sus audífonos. Fue en ese instante de silencio absoluto y confusión visual que Valeria, en su escaneo frenético del salón, finalmente miró hacia la esquina oscura, hacia la columna, hacia la mesa 19. Nuestros ojos se encontraron a través de 20 metros de distancia y mesas vacías. Yo no me moví, no saludé, simplemente sostuve mi vaso de agua y le devolví la mirada con una frialdad que debió helarle la sangre. Vi el reconocimiento en su rostro, seguido de una confusión inicial, y luego, lentamente, el horror de la comprensión. Ella sabía que yo no debía estar allí, y sabía que si yo estaba allí, tranquila y sentada mientras su mundo ardía, era porque yo tenía el fósforo en la mano. Dejé el vaso sobre la mesa con un sonido suave pero definitivo. La fase silenciosa había terminado. El mensaje había sido entregado sin decir una sola palabra. Ahora, ella vendría a mí, no por amor ni por respeto, sino por miedo. Y yo estaría esperándola, no como la suegra que estorba, sino como la dueña que viene a cerrar el negocio. Me acomodé mejor en la silla dura e incómoda de la mesa 19, preparándome para recibirla. La verdadera fiesta estaba a punto de comenzar. Valeria cruzó la pista de baile vacía como una exhalación de seda blanca y furia contenida
sus tacones de aguja repiqueteando sobre el parquet con un ritmo que delataba su pérdida de control. Sentí las miradas de los 150 invitados clavándose en su espalda, un coro silencioso de curiosidad morbosa que seguía su trayectoria desde la mesa de honor hasta mi rincón de exilio detrás de la columna. Ella intentaba mantener una sonrisa rígida, una máscara de anfitriona perfecta que se estaba agrietando por los bordes, pero sus ojos, fijos en mí, prometían violencia. No se parecía a la nuera que me pedía recetas o dinero prestado. Se parecía a una fiera, acorralada que acaba de descubrir que la puerta de su jaula está abierta, pero no para salir, sino para dejar entrar al cazador. Mantuve mi postura relajada, con las manos entrelazadas sobre el mantel virgen de la mesa 19, disfrutando de los 10 segundos que tardó en llegar a mi posición. 10 segundos, donde el poder cambió de manos físicamente ante la audiencia desconcertada. Al llegar a mi mesa, se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con un aroma mezcla de perfume floral caro y el olor agrio del miedo. Su voz fue un susurro sibilante, diseñado para no alertar a las mesas vecinas, pero cargado de veneno. ¿Qué demonios haces aquí sentada, Carmen? Te dije claramente que te quedaras en tu casa. Escupió las palabras entre dientes, bloqueando la visión de los demás con su cuerpo. Estás arruinando la estética de la fiesta. ¿No ves que nadie sabe quién eres? Vete ahora mismo antes de que alguien pregunte. Su arrogancia era tal que ni siquiera consideró que el desastre logístico fuera obra mía. En su mente narcisista, mi simple presencia física era el único error en su noche perfecta. Me miró con ese desdén generacional, como si yo fuera una mancha de vino tinto en su vestido de novia, algo molesto que debía ser frotado hasta desaparecer. La miré con una calma que la desconcertó, levantando lentamente mi vaso de agua como si estuviera brindando por su estupidez. Buenas noches a ti también, Valeria. Veo que el protocolo de bienvenida para la gente importante deja mucho que desear. Respondí con un tono sereno, casi maternal, que contrastaba brutalmente con la tensión de su mandíbula. Me dijiste que no viniera, es cierto, pero también dijiste que la fiesta era para gente importante, y considerando que soy la única persona en este salón que ha pagado cada tenedor, cada copa y cada flor que te rodea, deduje que yo era la persona más importante de la lista. Bebí un sorbo de agua, dejando que mis palabras se asentaran. Vi cómo sus ojos parpadeaban, procesando la información, tratando de entender si era una broma senil o una amenaza real. Por primera vez, la duda oscureció su ira. Antes de que pudiera replicar, Lucas apareció por mi flanco derecho, jadeando ligeramente y con la corbata aflojada, un desastre de hombre que había perdido su compostura habitual. Su rostro estaba pálido, cubierto por una fina capa de sudor frío que brillaba bajo las luces tenues. «Mamá, gracias a Dios estás aquí», soltó sin preámbulos, ignorando la tensión entre su esposa y yo, movido únicamente por su propia urgencia financiera. «Tengo un problema terrible con el banco. Mis tarjetas, las de Valeria, todas están siendo rechazadas. El jefe de meseros dice que hay un bloqueo en la cuenta maestra del evento y no puedo autorizar los extras. Necesito tu tarjeta, la negra, rápido. Tienen la comida retenida en la cocina por un error administrativo». Su ceguera era patética. Ni siquiera se le ocurrió pensar que el error administrativo y la madre sentada en la mesa de los marginados estaban conectados. Me giré hacia mi hijo, observando sus manos temblorosas extendidas hacia mi bolso, esperando el rescate automático al que lo había acostumbrado durante 35 años. «Ah, ¿sí? Qué extraño, Lucas», dije, retirando mi bolso de su alcance con un movimiento suave pero firme. Pensé que este era un evento de imagen donde yo no encajaba. ¿Ahora mi tarjeta de crédito sí es lo suficientemente elegante para tu fiesta? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de ironía. Lucas se congeló, reconociendo por fin el tono de voz. No era el tono de la madre complaciente. Era el tono de la mujer que negociaba contratos textiles con tiburones de la industria. Miró a Valeria, luego a mí, y la comprensión empezó a tamanecer en su rostro lento. ¿Tú sabes lo del mensaje?», balbuceó.
su voz bajando una octava. Valeria, más rápida y manipuladora, intentó cambiar la táctica al instante. Su rostro se suavizó en una mueca de falsa inocencia y puso una mano sobre mi hombro, un gesto que me dio repulsión. «Ay, Carmen, por favor, no me digas que te tomaste eso en serio», dijo con una risita nerviosa, subiendo el volumen para que la gente cercana pudiera oír su tono conciliador. «Era una broma privada, un chiste interno entre Lucas y yo. Sabes que te adoramos, pero a veces te pones tan sensible con la edad. No queríamos que te fatigaras con tanto ruido. Era por tu salud. El gaslighting, su arma favorita, desplegado en todo su esplendor. Intentaba convertirme en la vieja loca paranoica delante de los invitados, deslegitimando mi reclamo para recuperar el control. Pero yo ya no era susceptible a sus trucos mentales. Sin decir una palabra, saqué mi celular y desbloqueé la pantalla, abriendo la imagen que había guardado. La puse frente a sus caras, iluminando la penumbra con la evidencia digital de su crueldad. «Léelo, Valeria. No traigas a la vieja. Y tú, Lucas, mira tu respuesta. Ese emoji de risa», señalé el icono amarillo que se burlaba de mi dolor. «No me estoy riendo ahora, y por lo que veo en sus caras, ustedes tampoco». El silencio que cayó sobre nuestra pequeña tríada fue absoluto. La excusa de la broma murió instantáneamente. No había forma de reinterpretar el desprecio escrito. Valeria retiró su mano de mi hombro como si me hubiera quemado, y Lucas bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «¿Tú hiciste esto?», susurró Valeria, su voz temblando ahora de verdad, conectando finalmente los puntos entre mi presencia, el mensaje y el desastre logístico. Miró hacia la cocina cerrada, hacia el DJ mudo, y luego a mí, con horror puro. «¿Tú paraste la cena? Estás loca. Hay gente muy influyente aquí. Me vas a destruir». Su preocupación no era el daño emocional que me había causado, sino el daño reputacional que estaba sufriendo ella. Eso confirmó que no había ni un gramo de arrepentimiento genuino en su cuerpo, solo miedo a las consecuencias. «No estoy loca, querida. Soy eficiente», corregí con frialdad. «Cancelé un servicio que yo pagué porque los beneficiarios violaron los términos de mi generosidad. Se llama gestión de activos». «Mamá, por favor», suplicó Lucas, agarrándose al borde de la mesa como un náufrago a una tabla. «Podemos hablar de esto mañana. Te pido perdón de rodillas si quieres, pero no nos hagas esto aquí. Reactiva el servicio. Te devolveré el dinero. Te lo prometo. Haré un plan de pagos. Venderé el coche. Lo que sea». Verlo mendigar era lamentable, pero necesario. Era la primera vez en su vida adulta que entendía que el dinero no es un recurso natural renovable, sino un bien finito, que se gana con respeto. «No puedes devolverme nada, Lucas, porque no tienes nada», le recordé brutalmente. «El coche es mío, el departamento es mío, y el dinero de esta noche ya se perdió en la penalización de cancelación». «¿Qué quieres entonces?», siseó Valeria, recuperando su agresividad al ver que las súplicas no funcionaban. «¿Quieres que te roguemos? ¿Quieres humillarnos? Bien, ganaste. Eres la dueña del dinero. Felicidades. Ahora arregla esto antes de que sea tarde». Su demanda carecía de humildad. Era una exigencia de una niña mimada que cree que el berrinche solucionará la falta. Me recosté en la silla cruzando las piernas. «Lo que quiero es imposible de comprar, Valeria. Quiero dignidad, pero como eso no lo venden en las tiendas de lujo que frecuentas, me conformaré con una lección de realidad». La miré fijamente. «Tienen una opción. Paguen la fiesta ustedes, ahora mismo, en efectivo o con tarjetas que funcionen». Lucas se pasó las manos por el pelo, desesperado. «Sabes que no tenemos $35,000 disponibles. Nuestras tarjetas están bloqueadas», asentí con la cabeza. «Exacto. Entonces, bienvenidos al mundo real, donde si no puedes pagar, no consumes». En ese momento, Ricardo se acercó a nuestra mesa. Su rostro era grave, profesional, portando una carpeta en la mano. No miró a los novios, se dirigió solo a mí, reforzando quién tenía la autoridad. «Doña Carmen, el personal de cocina ha terminado de empacar. Seguridad está lista para escoltar a los proveedores fuera del recinto. Necesito saber si desalojamos el salón ahora
o si los anfitriones van a cubrir la factura pendiente de los extras. La intervención de Ricardo fue el golpe de gracia, la validación externa de que esto no era una disputa doméstica, sino un procedimiento comercial en curso. Lucas miró al gerente con ojos de súplica. «Ricardo, por favor, danos 10 minutos. Mi madre está confundida». Ricardo lo cortó con una sequedad que me enorgulleció. «La señora Carmen es la titular del contrato, y sus instrucciones son claras. Si no hay un método de pago alternativo válido en este momento, el evento se da por concluido. Tienen 5 minutos antes de que apaguemos las luces principales». La sentencia de muerte de la fiesta había sido dictada por un tercero, cerrando cualquier brecha para la manipulación emocional hacia mí. La tensión en el salón era insoportable. Los murmullos se habían convertido en quejas audibles. Alguien gritó desde el fondo: «Oigan, ¿vamos a cenar o qué?». Valeria se cubrió la cara con las manos, al borde del colapso nervioso. Lucas parecía a punto de vomitar. Yo permanecí inmóvil, el ojo del huracán. Había logrado mi pequeña victoria, reconocer su impotencia absoluta sin mi dinero. Pero no era suficiente. Un acuerdo privado en la mesa 19 no borraría el insulto público del chat familiar. Necesitaba que la humillación fuera tan pública como su ofensa. «Parece que tienen un problema de relaciones públicas», dije, rompiendo el silencio de nuestra mesa. Señalé con la cabeza hacia el escenario vacío, donde un micrófono solitario descansaba sobre un atril, iluminado por un foco cenital. «Nadie va a comer hoy, eso es un hecho. Pero quizás, si son honestos, puedan salvar algo de su reputación». Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido, y los miré desde arriba, literal y metafóricamente. «Vayan y explíquenles a sus invitados por qué la vieja cerró la cocina. O háganlo, o lo haré yo, y les aseguro que mi versión será mucho más detallada». Valeria me miró con odio puro, pero también con terror. Sabía que si yo tomaba ese micrófono, revelaría no solo la falta de pago, sino los audios, los mensajes, todo. Estaban atrapados entre la confesión y la exposición. Me aparté de la mesa, abriendo camino hacia el centro del salón. «Y bien, el público espera», les dije, invitándolos a caminar hacia su propia ejecución. Lucas intentó agarrarme del brazo, pero me solté con un gesto brusco. El tiempo de las negociaciones en susurros había terminado. Era hora de subir el volumen. El trayecto desde la mesa 19 hasta el centro del escenario se sintió como caminar sobre la cuerda floja. Una travesía de 20 metros, bajo el escrutinio de 300 ojos que ardían de curiosidad y hambre. El sonido de mis tacones golpeando el suelo de madera pulida resonaba como un metrónomo fúnebre en el silencio sepulcral que había engullido al salón Crystal Palace. No había música, no había tintineo de cubiertos, solo el zumbido eléctrico de la tensión acumulada y la respiración contenida de 150 invitados que intuían la inminencia del desastre. Lucas y Valeria se quedaron paralizados cerca de la mesa principal, petrificados por mi audacia, incapaces de procesar que la vieja sumisa tuviera el coraje de tomar el protagonismo. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi columna vertebral, no de miedo, sino de un poder absoluto y embriagador. Por primera vez en años, no caminaba con la cabeza gacha pidiendo disculpas por existir. Caminaba con la frente en alto, portando la verdad como una espada desenvainada, lista para cortar los lazos de hipocresía que me habían asfixiado. Subí los 3 escalones del pequeño escenario, con una agilidad que desmentía mi edad, ignorando el dolor artrítico en mis rodillas, alimentada por la pura fuerza de voluntad. Al llegar al atril de acrílico, transparente, el micrófono me esperaba como un juez imparcial. Lo tomé con ambas manos, sintiendo el metal frío bajo mis dedos, y le di un pequeño golpe con la uña. El sonido amplificado toc-toc retumbó por los altavoces, haciendo que varios invitados dieran un respingo en sus sillas. Ese sonido marcó el final de la fiesta y el comienzo del juicio. Me tomé un momento para barrer la sala con la mirada, deteniéndome en los rostros de los amigos de Valeria, esos influencers y aspirantes a socialites que me habían ignorado en la entrada. Ahora nadie miraba sus teléfonos, todos me miraban a mí. Respiré hondo
llenando mis pulmones con el aire viciado de la sala, y me preparé para detonar la bomba de la realidad. Buenas noches a todos. Mi voz salió firme, clara y amplificada, llenando cada rincón del salón sin un solo temblor. Sé que todos se están preguntando dónde está la cena, por qué se ha detenido la música y qué hace la madre del novio en el escenario, en lugar de estar escondida en una esquina. Hice una pausa dramática, dejando que la incomodidad se asentara. Mi nuera, la encantadora Valeria, les prometió una velada exclusiva para gente importante. Y tiene razón. La importancia en este mundo, lamentablemente, a menudo se mide por quién tiene la capacidad de firmar el cheque. Vi a Valeria dar un paso hacia el escenario, con los ojos desorbitados, haciendo gestos frenéticos de «corta, corta», con la mano a través de su cuello. La ignoré olímpicamente. Y resulta que la persona importante, la única persona que realmente ha financiado esta fantasía de lujo de $35.500, soy yo, la mujer a la que se le pidió no asistir. Un murmullo de asombro recorrió las mesas como una ola. La cifra de $35.500, dicha en voz alta, tenía un peso gravitacional. No era ayuda familiar. Era una suma que muchos de los presentes no ganaban en un año. Sí, escucharon bien. Continué, elevando ligeramente el tono para cortar el murmullo. Yo pagué el salón, las flores importadas, el champán que bebieron y la langosta que nunca llegarán a probar. Lo hice con el dinero que gané cosiendo durante 40 años, centavo a centavo, sacrificio a sacrificio. Saqué de mi bolsillo la captura de pantalla impresa, siempre precavida. Le había pedido a Ricardo que la imprimiera en su oficina, y la sostuve en alto. Pero al parecer, mi dinero es lo único bienvenido aquí. Mi presencia no, según este mensaje enviado por mi nuera y celebrado por mi hijo. Soy solo la vieja que no encaja con su imagen de éxito. Lucas reaccionó finalmente, saliendo de su estupor. «Mamá, basta. Estás borracha», gritó desde el piso, intentando desacreditarme con la acusación más vieja y sexista del libro. Corrió hacia el escenario, con la intención de quitarme el micrófono o desconectar el cable. Pero Ricardo, mi aliado silencioso, ya había previsto esto. 2 guardias de seguridad corpulentos, vestidos de negro discreto, se interpusieron en su camino antes de que pudiera llegar al primer escalón. «El señor no tiene autorización para subir», dijo uno de ellos con voz grave. Lucas se chocó contra el muro de músculos, impotente y humillado frente a sus amigos del club de golf. «No estoy borracha, hijo», le respondí desde mi púlpito, con una tristeza infinita en la mirada. «Estoy despierta. Por primera vez en décadas, estoy completamente despierta». Giré mi atención hacia Valeria, quien ahora lloraba lágrimas de cocodrilo, buscando la simpatía de su madre, en la mesa 1. «Valeria, querida», dije, y mi voz sonó como un látigo suave. «Ese vestido de encaje francés que llevas puesto, $6.400. Lo pagué yo, ¿recuerdas? Dijiste que era un préstamo, pero nunca vi un centavo de vuelta. Hoy, ese vestido es el sudario de tu reputación». La audiencia jadeó. Mencionar el precio de la ropa era de mal gusto, pero en este contexto, era una auditoría forense. Estaba desnudando su apariencia, revelando que debajo de la seda y las joyas no había nada propio, solo capas de deuda y engaño financiadas por la vieja despreciada. Ella se abrazó a sí misma, como si de repente sintiera frío, dándose cuenta de que cada prenda que llevaba era un testimonio de mi generosidad traicionada. «Pero el dinero es lo de menos», proseguí, bajando el tono a un registro más íntimo y peligroso. «El dinero va y viene. Lo que no perdono es la malicia». Saqué mi celular y lo acerqué al micrófono. «Ustedes creen que soy una carga. He escuchado sus conversaciones. He oído el audio donde dices que solo esperan a que el viejo muera o la vieja se canse para vender todo. No necesité reproducirlo. La cita textual fue suficiente. El silencio en la sala se volvió denso, irrespirable. La crueldad de desear la muerte de quien te alimenta es un tabú universal. Vi cómo los amigos de la pareja intercambiaban miradas de disgusto. Ya no veían a 2 víctimas de una suegra loca. Veían a 2 parásitos desenmascarados.
La narrativa social de Valeria se desmoronaba en tiempo real, bloque por bloque. Así que he decidido facilitarles las cosas, anuncié, enderezando mi postura. Ya que están tan ansiosos por heredar y vender, vamos a aclarar la situación patrimonial ahora mismo. Empecemos por la tríada de consecuencias. Levanté 3 dedos de mi mano derecha, marcando el ritmo de su ruina. Primero, el flujo de efectivo. Las tarjetas de crédito adicionales que ambos usan para financiar sus estilos de vida, sus cenas, sus viajes y sus apariencias, han sido canceladas hace 20 minutos. Están bloqueadas y reportadas. A partir de este momento, si quieren comprar un chicle, tendrán que usar su propio dinero, si es que tienen alguno. Segundo, el transporte. Continué implacable, bajando un dedo. Miré directamente a Lucas. El coche de lujo que conduces, el que está en el ballet parking presumiendo de éxito, está a mi nombre. Yo pagué el seguro, yo pagué las cuotas. Mañana a primera hora enviaré a alguien con el duplicado de la llave para recuperarlo. Espero que tengas saldo en tu tarjeta de transporte público, hijo, porque el estatus sobre ruedas se acabó esta noche. Lucas se llevó las manos a la cabeza, desorbitado. El coche era su identidad, su caparazón de hombre exitoso. Sin él, se sentía desnudo. La humillación pública de ser degradado a peatón era un golpe directo a su ego frágil. Y tercero, y más importante, la vivienda, dije, dejando caer la bomba final. Bajé el último dedo y señalé a Valeria. El departamento dúplex con vista a la ciudad, ese del que tanto presumes en Instagram. Di el enganche de $40,000 y las escrituras están a nombre de un fideicomiso, del cual soy la única beneficiaria y administradora. Ustedes viven allí en calidad de comodato precario. Hice una pausa para que el término legal calara hondo. Eso significa que pueden ser desalojados en cualquier momento, y ese momento es ahora. Tienen 30 días para vaciar la propiedad. Voy a ponerla en venta para recuperar mi fondo de retiro. Valeria soltó un «Uchiam-ties», grito agudo, histérico. «No puedes hacer eso. Es mi casa. Tengo derechos». Su máscara se había caído por completo, revelando el rostro contorsionado por la avaricia y el pánico. «No, Valeria», respondí con frialdad técnica. «No es tu casa. Es mi inversión. Y es una inversión que ha dado rendimientos negativos durante demasiado tiempo. Voy a liquidarla. La brutalidad de la pérdida del hogar, el símbolo máximo de estabilidad y estatus, dejó a la sala en shock. No solo les estaba quitando la fiesta, les estaba quitando el techo. Era una aniquilación total de su estilo de vida, ejecutada con la precisión de un cirujano extirpando un tumor maligno. Ahora, para los invitados, me dirigí a la multitud, que me miraba con una mezcla de terror y respeto reverencial. Lamento profundamente que se hayan quedado sin cenar. De verdad lo siento, pero deben entender que la dignidad de una madre no tiene precio, aunque esta fiesta sí lo tenía, y decidí dejar de pagarlo. Señalé las puertas de salida. El bar está cerrado. La cocina está cerrada. La orquesta ha sido despedida. Si tienen hambre, les sugiero que vayan a un restaurante y paguen su propia cuenta. Es una experiencia muy saludable que mi hijo y mi nuera tendrán que empezar a practicar desde hoy. Ricardo, desde la cabina de control, tomó mi señal final. Las luces cálidas y favorecedoras del salón se apagaron de golpe, siendo reemplazadas por las luces de limpieza, fríos tubos fluorescentes de luz blanca y cruda que eliminaban cualquier rastro de glamour. El salón, de repente, parecía un hangar vacío y triste. Los manteles blancos brillaban con una luz clínica, exponiendo las migas y las copas vacías. La magia se había disipado artificialmente, revelando la estructura esquelética de la realidad. Fue el final visual perfecto para mi discurso. No había dónde esconderse bajo esa luz implacable. «¡Seguridad!», ordenó Ricardo por el sistema de megafonía, su voz resonando metálica. «Por favor, asistan a los invitados hacia la salida. El evento ha sido cancelado por el cliente titular». Los guardias abrieron las puertas principales de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche y el ruido de la calle. La burbuja de exclusividad había estallado.
Los invitados comenzaron a levantarse, confundidos, murmurando, recogiendo sus bolsos y abrigos. Nadie se acercó a despedirse de los novios. Al contrario, los evitaban como si fueran contagiosos, desviando la mirada para no ser asociados con el fracaso social del año. Bajé del escenario con la misma calma con la que había subido, sintiendo que cada escalón me devolvía un año de vida que ellos me habían robado. Lucas estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, llorando no por mí, sino por él mismo. Valeria estaba gritándole a su madre, culpando a todo el mundo menos a su propia lengua viperina. Pasé por su lado sin detenerme. Lucas levantó la vista, con los ojos rojos. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con voz de niño pequeño. Me detuve un segundo, solo un segundo, y lo miré desde mi altura renovada. «No sé qué vas a hacer tú, Lucas. Yo voy a irme a mi casa, a dormir tranquila, sabiendo que mi dinero está a salvo de gente que no me quiere». Seguí caminando hacia la salida, abriéndome paso entre la multitud que se apartaba respetuosamente a mi paso. Podía escuchar los comentarios. «Tiene razón la señora. Qué vergüenza lo que le hicieron. Valiente mujer». La narrativa había cambiado. Ya no era la vieja estorbo, era la matriarca de hierro. Sentí una mano en mi brazo. Era una de las amigas de Valeria, una chica joven que había visto burlarse de mí antes. «Señora Carmen, perdón», murmuró, avergonzada. Asentí levemente y seguí. No necesitaba sus disculpas, necesitaba mi libertad. Y mientras cruzaba el umbral del salón Crystal Palace hacia la noche estrellada, supe que la había recuperado. Atrás quedaron los gritos de Valeria, exigiendo que alguien encendiera la música. Una demanda patética en un salón vacío. Atrás quedó mi hijo, descubriendo el peso de la responsabilidad financiera. Atrás quedó la vida de servidumbre emocional. El ballet parking me vio salir y corrió a buscar un taxi, ya que yo había llegado en Uber para no molestar con mi coche viejo. «Enseguida, doña Carmen», dijo con una sonrisa de admiración. Mientras esperaba en la acera, bajo la luz de las farolas, saqué mi celular una última vez. Abrí la aplicación del banco y vi el saldo restante, seguro y protegido. Luego bloqueé el número de Lucas y el de Valeria. Usuario bloqueado. La pantalla se fue a negro. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. Han pasado exactamente 7 días desde la noche que en los círculos sociales de la ciudad han bautizado, con cierta malicia poética, como la noche del Palacio de Cristal. Mi casa, que solía ser un lugar de paso frenético donde Lucas entraba solo para pedir y Valeria solo para criticar, se ha transformado en un santuario de silencio, reparador. Ya no me despierto con la ansiedad taquicárdica de revisar el teléfono esperando una nueva demanda financiera o una crisis emocional que requiera mi chequera. Me levanto a las 8 de la mañana, preparo mi café en la cocina que ahora se mantiene limpia y disfruto del sabor de la tranquilidad, que resulta ser mucho más dulce que cualquier postre de boda. La ausencia de notificaciones en mi celular es la mejor melodía que he escuchado en años. He descubierto que la paz mental no tiene precio, pero sí tiene un costo de mantenimiento. Mantener las puertas cerradas a quienes traen el caos. El escándalo social fue, como predije, devastador para ellos e irrelevante para mí. La gente importante, a la que Valeria tanto quería impresionar, resultó ser implacable en su juicio. Según me contó una vieja amiga que frecuenta el club, la narrativa que circula no es la de la suegra cruel, sino la de los hijos parásitos que mordieron la mano que los alimentaba. Valeria ha tenido que cerrar sus cuentas de redes sociales temporalmente debido a la lluvia de comentarios sarcásticos, preguntando si ya había pagado la cena. La vergüenza pública actuó como un ácido corrosivo sobre su fachada de perfección. Irónicamente, al intentar excluirme para proteger su imagen, lograron exactamente lo contrario. Se convirtieron en parias sociales, marcados por la etiqueta de la insolvencia y la ingratitud. Nadie quiere asociarse con estafadores emocionales, y mucho menos invitarlos a eventos donde quizás no puedan cubrir su cubierto. Lucas intentó venir a verme el lunes por la tarde, con los ojos hinchados y esa postura de perro apaleado que también sabe ensayar. Golpeó la puerta durante 20 minutos, llamándome a gritos, alternando entre el perdón y el reproche. Pero se encontró con una barrera física infranqueable.
Esa misma mañana, había llamado al cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Una medida de seguridad tanto física como emocional. Lo observé desde la ventana, del segundo piso, ocultas tras las cortinas de encaje que cosí hace años. No sentí el impulso habitual de bajar a consolarlo, de arreglar sus problemas, de ser su salvadora. Sentí una pena distante, como quien ve a un extraño luchar contra una tormenta que él mismo provocó. Finalmente, entendió que la puerta no se abriría y se marchó arrastrando los pies hacia la parada del autobús, iniciando su lección de humildad. El martes cumplí mi promesa de reestructuración patrimonial con una visita formal al despacho del doctor Arango. El abogado, un hombre serio que había sido testigo de mis sacrificios durante décadas, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada de aprobación que no necesitaba palabras. Firmamos la revocación de todos los poderes notariales que Lucas tenía sobre mis asuntos, eliminando cualquier posibilidad de que actuara en mi nombre en el futuro. Además, redactamos un nuevo testamento donde establecí un fideicomiso blindado. Mi herencia, estimada en $750,000 en propiedades y activos, solo será accesible para mis nietos, si es que algún día llegan, y bajo estrictas condiciones de educación y trabajo. Lucas y Valeria quedaron excluidos como beneficiarios directos. La pluma rasgando el papel sonó como el corte final de un cordón umbilical que debió haberse cortado hace mucho tiempo. La venta del departamento dúplex, el símbolo máximo de su estatus prestado, se oficializó el jueves. La inmobiliaria colocó el cartel de «Se vende» en la fachada del edificio. Un rectángulo rojo y blanco visible desde la calle que actúa como un anuncio público de su desalojo. Me informaron que Valeria tuvo un ataque de nervios cuando vio a los fotógrafos tomando las imágenes para el catálogo web, gritando que era una violación a su privacidad. Pero la ley es clara y fría. El propietario tiene derecho a disponer de su bien. Tienen un plazo improrrogable de 23 días restantes para vaciar la propiedad y encontrar un lugar que se ajuste a su nueva realidad económica. No intervine, no ofrecí prórrogas, no busqué alternativas para ellos. La madurez comienza cuando uno se hace responsable de su propio techo, y es hora de que empiecen a construir el suyo. Mi rutina diaria ha cambiado drásticamente, llenándose de espacios que antes ocupaba la preocupación por ellos. He vuelto a leer novelas históricas, he retomado mis caminatas por el parque sin mirar el reloj, y lo más importante, he dejado de justificar mi existencia a través de la utilidad que tengo para otros. Durante años creí que mi valor como madre residía en cuánto podía dar, cuánto podía soportar, cuánto podía facilitar sus vidas. Ahora entiendo que esa mentalidad no era amor, sino una forma de esclavitud voluntaria que solo generaba resentimiento en mí y debilidad en ellos. Al retirar mi apoyo, no los estoy abandonando. Los estoy obligando a desarrollar los músculos de la supervivencia que atrofié con mi generosidad excesiva. Es, quizás, el acto de amor más duro y honesto que he realizado jamás. Hoy decidí dar el paso final de mi recuperación personal entrando a la agencia de viajes Horizontes, un lugar frente al que pasaba todos los días camino al mercado, pero en el que nunca me atreví a entrar, considerándolo un lujo prohibido. El local olía a papel satinado y promesas de aventura, con pósters inmensos de playas turquesas y ciudades europeas empedradas. Me acerqué al mostrador no como la abuela que busca un paquete económico para visitar parientes, sino como una mujer independiente con recursos y tiempo libre. La empleada, una chica joven con una sonrisa amable, me preguntó si estaba esperando a alguien para tomar la decisión. «No, señorita», le respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. «La viajera soy yo, y no tengo que consultar con nadie más que con mi almohada». Nos sentamos a revisar catálogos y, por primera vez en mi vida, no miré la columna de la derecha, la de los precios, como criterio principal. Mis ojos se fueron directos a las experiencias que siempre soñé mientras cosía de madrugada. «Quiero el crucero por el Mediterráneo», le dije señalando la foto de un barco majestuoso, atracado frente a Santorini. «Y quiero la suite con balcón privado. No quiero camarote interior. Quiero ver el amanecer sobre el mar desde mi cama». La chica tecleó rápidamente en su computadora,
buscando disponibilidad. Me ofreció el paquete premium, que incluía excursiones privadas, cenas con el capitán y servicio de spa. Hace una semana hubiera pensado que era un despilfarro pecaminoso. Hoy me pareció una inversión justa en mi propia felicidad. Cuando la agente me entregó el presupuesto final impreso, la cifra al final de la página resaltaba en negrita: $12,000. $12,000 por 21 días de lujo absoluto, cultura y descanso. Me quedé mirando el número y no pude evitar una sonrisa irónica. Esa cantidad era apenas un tercio de lo que había gastado en una sola noche para financiar la fiesta fallida de Lucas y Valeria, con lo que me costó su desprecio. Podría haber dado la vuelta al mundo 3 veces. La perspectiva financiera era esclarecedora. Mantenerme a mí misma en la opulencia era infinitamente más barato que mantenerlos a ellos en su mediocridad. El dinero, cuando se gasta en quien lo gana, rinde mucho más y deja un sabor de boca mucho más dulce. Saqué de mi bolso la misma tarjeta Platinum que había utilizado para bloquear las de ellos. Al entregarla sentí una vibración de poder diferente. No era el poder de controlar a otros, sino el poder de la autonomía. «Cárguelo todo en una sola cuota, por favor», instruí. La chica pasó la tarjeta por la terminal y el pitido de «aprobado» sonó como música celestial. No hubo llamadas de emergencia del banco, no hubo culpa, no hubo remordimientos, solo la transacción limpia de intercambiar el fruto de mi trabajo por una experiencia de vida. Firmé el recibo con mi nombre completo, Carmen Rosa Morales, reafirmando mi identidad no como la vieja, ni como la mamá de Lucas, sino como una entidad completa y soberana. Al salir de la agencia con el sobre de los boletos bajo el brazo, me crucé con una antigua vecina, doña Marta, una de esas mujeres que vive de los chismes del barrio. Me miró con curiosidad, escaneando mi rostro en busca de señales de abatimiento tras el incidente de la boda. «¿Cómo está, Carmen?», preguntó con un tono de falsa conmiseración. «Me imagino que debe estar pasando por un momento muy difícil, con todo lo que dicen». Me ajusté las gafas de sol y sonreí ampliamente. «Al contrario, Marta, nunca ha estado mejor. Estoy ocupada haciendo las maletas». Su confusión fue evidente. Esperaba encontrar a una víctima, y se encontró con una turista VIP. La dejé con la palabra en la boca y seguí mi camino. A veces me pregunto, en la soledad de la noche, si fui demasiado dura, si debí haber tragado el insulto una vez más por el bien de la paz familiar. Pero luego recuerdo el emoji de risa de Lucas. Recuerdo la frialdad de Valeria. Y recuerdo los años de invisibilidad. No fui dura. Fui justa. Ellos están aprendiendo a navegar el mundo real. Y aunque ahora me odien, algún día, si maduran, entenderán que les hice un favor al cortar el cable. Y si no lo entienden, ya no será mi problema. Yo estaré ocupada bebiendo vino en la costa italiana, brindando por la mujer que rescaté del olvido. Yo misma. La culpa es un equipaje demasiado pesado, y he decidido que no voy a pagar sobrepeso en este viaje. Camino hacia mi coche, que ahora conduzco yo misma a todas partes, disfrutando de la libertad de movimiento. El sol de la tarde calienta mi piel y siento una vitalidad que creía perdida. Tengo 68 años, una cuenta bancaria saneada y un boleto de avión con fecha para dentro de 2 semanas. La vida no se ha acabado. La vida acaba de reiniciarse bajo mis propios términos. He recuperado mi espacio, mi voz y mi dignidad. Ya no soy la costurera que se esconde en el taller. Soy la arquitecta de mi destino final. Y el diseño de esta nueva etapa es exclusivamente mío, sin opiniones no solicitadas de quienes no han puesto un solo ladrillo. Abro la puerta del coche y lanzo el sobre de viaje al asiento del copiloto, donde antes solía llevar los caprichos de mis nietos imaginarios o las compras de mi nuera. Miro mi reflejo en el espejo retrovisor y me guiño un ojo, reconociendo a la mujer fuerte que me devuelve la mirada. Arranque el motor y pienso en la frase perfecta para cerrar este capítulo de mi vida. Una conclusión que resume todo lo que he aprendido en estos 7 días de revolución personal. Mientras el coche avanza suavemente por la avenida, lo digo en voz alta, para que el universo tome nota. Resulta que ser vieja tiene sus ventajas. La principal es que ya no tengo tiempo para financiar a quien no me respeta.